Se incorpora alguna persona más, pero son las 7, aquí en la UAG somos muy puntuales, así que comenzamos y Luis podrá disponer de una hora entera para explicarnos todo lo que nos tiene que explicar. Bienvenidos a la UAG, no sé si alguno de vosotros nos conocía, para los que no, pues mucho gusto y espero que sea el inicio de una gran amistad. Somos una librería literaria, Espai de Trobada, abrimos hace 5 años y nuestra intención, aparte de la narrativa, que sería un poco nuestra especialidad, es que pudiera haber un poquito, he visto que habéis mirado nuestra triste sección de filosofía. Bueno, no alcanzamos todo, pero intentamos que si los libros no podemos tener un catálogo un fondo tan nutrido como nos gustaría, sí que poder llegar a otros lugares, como por ejemplo una presentación de filosofía como la de hoy, que nos hace mucha ilusión, porque Luis me ha explicado una pequeña anécdota, que estaban buscando una librería y a dónde podría hacerlo, y alguien le dijo, bueno, hay una librería UBAGE que te dirían que sí, o sea que es una historia muy bonita. Sí, sí. Os invito a que digáis a la gente, hay una librería UBAGE que yo creo que te diría que sí a una presentación, que les abriremos la puerta con los brazos abiertos. Y nada, os dejo con Luis y con esta presentación, que creo que es el título más sexy que hemos presentado en la historia de la librería, que es Campos de forma, la axiomatización de la ontogénesis en Gilbert Simondon. Gracias. Bueno, nada, yo antes que nada agradecer a Diony por el espacio y el tiempo aquí en la librería, también teniendo en cuenta que es un libro súper de nicho. Yo la verdad es que no confiaba que viniera mucha gente, obviamente somos relativamente pocos. Pero bueno, en fin, al final lo que queda o lo que no falla en estas cosas son las amistades, así que nada, gracias también a vosotros por venir. En fin, como es un autor también relativamente desconocido, ¿no? Y yo mismo tampoco soy un autor muy conocido, habrá que picar un poco de piedra para que, bueno, digamos, para aterrizar un poco el contenido del libro, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, hago estas cosas que se suelen hacer las presentaciones, ¿no? Que es el autopresentarse y presentar a mi compañera de tertulia, ¿no? Bueno, como yo no tengo tampoco uno de esos currículums que uno pueda usar, ¿no? Para darse autoridad, voy a pasar por eso a pies juntillas. Yo hice toda mi formación en filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, tanto, o sea, desde el grado hasta el doctorado. Tengo alguna formación profesional técnica, que bueno, que en realidad no viene demasiado al caso. Pues sí que viene al caso. O igual sí viene al caso. Eso no lo sabía, sí que viene al caso. Sí, bueno, soy, en fin, el título, técnico superior en sistemas de telecomunicación informáticos. Vale, ok. Bien, sí, algo de formación. Sí que viene al caso. Algo de formación técnica. Y bueno, nada, dediqué mi tesis doctoral a esta autora, a Gilbert Simondon. Bueno, en fin, es una anécdota que en realidad he contado en más sitios, que en realidad yo descubrí a Simondon un poco de rebote. O sea, quiero decir, yo he estado trabajando otras cuestiones de filosofía de la biología, he estado trabajando otros autores, y bueno, en estas cosas en fin, curiosidades. Esperando a mi pareja en aquel momento, sí, la verdad es que no recuerdo qué tenía que hacer, pero básicamente me estuve como 15 o 20 minutos esperando de más, y estaba a la puerta de la facultad. Y bueno, un doctorando que me había dado clases durante el grado, bueno, me encontré con él, así de rebote. Y bueno, ¿qué te estás dedicando? ¿Qué temas estás tratando últimamente? Y me contó de Gilbert Simondon. O sea, así fue como conocí yo al autor. No lo conocí, digamos, no sé, obviamente no se dio en clases y no me llegó, todavía no estaba, digamos, tan fuerte la cuestión, digamos, promocional con Cactus y demás, estaba como empezando.
así que me llegó así. Y bueno, fue una cosa como más de fuego lento, porque no cambié, digamos, no fue, digamos, como de flechazo, pero empecé mi tesis como para hacer una comparación entre Simondon y otro autor, Rupert Sheldrake, con la cuestión esta de los campos de forma, y al final, básicamente, el estudio de Simondon se comió totalmente de la tesis y acabó siendo pues una tesis sobre Gilbert Simondon, ¿no? Y bueno, bien, ¿por qué le doy tanta importancia al tema de la tesis? Bueno, básicamente porque es un libro que nace de esa tesis. No es totalmente una reescritura completa, pero sí es un texto distinto. Es decir, a mí me gusta pensarlo como una remasterización. Incluso con el tema del título Nada Sexy, el título era muchísimo más largo el de la tesis. O sea que, en fin, ayuda a depurar esto de volver al texto después de haberlo acabado, ayuda a depurar ciertas aristas o ciertas cosas que obviamente pues ciertos defectos o vicios que tiene una tesis doctoral y que, en fin, en principio un libro ya no debería tener. Y nada, eso es mi presentación de mí mismo en muy pocas líneas. Por mi parte puedes hacer lo mismo, ¿eh? O sea, digo, no podemos hablar del libro sin, o sea, de no detenernos en currículum, digo, bueno, como quieras. Me acompaña Alejandra López Gabrielidis. Yo, digamos, escogí que viniera porque uno de los temas, digamos, como el hilo conductor de todo el texto tiene que ver con la cuestión o la teoría de la información, y digamos que la lectura o el planteamiento que hago yo tiene como una posición muy crítica con la cuestión de los datos, y he trabajado los datos desde otra perspectiva totalmente distinta a la mía. Es decir, he trabajado la cuestión de los datos en relación justamente a la relación que tienen los datos con el cuerpo, planteado, digamos, desde la perspectiva de una agencialidad, ¿no? Y una cognición distribuidas. O sea, vamos, que son quizás o no paradigmas que están, o digamos, formas de trabajar, pensamientos que están relativamente relacionados, porque quieras o no, toda la cuestión de la cognición y la agencialidad distribuida está relacionado con el enactivismo, y el enactivismo a su vez digamos, es una tradición que bebe de la cibernética, o sea que al final tenemos puntos en los que encontrarnos, pero el tratamiento es, digamos, totalmente distinto. Y luego también, obviamente, el punto, digamos, de tratarlo desde la perspectiva de las prácticas artísticas, un poco porque, bueno, quieras o no, pues el tratamiento que he hecho yo en el libro está, digamos, más enfocado, no sé, a cuestiones de filosofía de la naturaleza, pero sobre todo pues a filosofía de la biología, la técnica. Entonces, bueno, me parecía que era como, pues eso, algo que podía dar, digamos, pie a más, como a más conversación, a más diálogo, ¿no? Bueno, en fin, en parte me va bien que me hayas dicho que me salte. Porque, bueno, estas cosas siempre uno tiene que leerlas de carrerilla. Sí. Está bien, eso está bien. En realidad creo que has dicho lo importante, que es esta parte, o sea, ¿no? Como tú, desde dónde lo tomas tú y desde dónde yo, y, o sea, y al final, otra cosa importante quizás es que con Luis nos hemos visto, esta es la segunda vez. O sea, la primera vez fue en un congreso en Granada y me habías dicho que fue en el 2019. O sea que... Sí. Bueno, y también estas cosas de los encuentros. Bueno, en fin, igual es una tendencia a pensar de forma así un poco mágica, no lo sé. Pero yo le tengo en general especial cariño a este tipo de encuentros, digamos, fortuitos, porque en general... en la vida pues me han dado cosas buenas, así, al menos en general. No recuerdo ninguno de este tipo de encuentros que
como digo, el tema de la tesis fue pues esto, me dio a Simondon, me dio a descubrir a Simondon. En el caso de Alejandra, pues me ha dado en realidad una fuente, decir que soy bastante fan de tu trabajo, bueno, y del de Tony, que hacéis dupla. Así, bueno, yo lo dejo caer. Vamos, que no es de estas cosas que invitas a alguien porque, bueno, resulta que necesito a alguien para cubrir el hueco. En fin, bueno, que me voy por las ramas. ¿De qué va? ¿Qué es o de qué va el libro, no? Campos de forma. Me refiero ya como campos de forma, pues obviamente sí tengo que decir la axiomatización y... bueno, justo una anécdota curiosa, ¿no?, que acaba de suceder. Diony, ¿no?, me preguntaba por el título y efectivamente, claro, ya empezamos con que tienes que explicar qué es axiomatización, porque el uso que hace Simondon pues no es, digamos, el uso tampoco corriente de axiomatización, es decir, no es una formalización, o sea, no es buscar, digamos, las estructuras no formales de una serie de, yo que sé, de enunciados o de conjunto de enunciados. Y luego ontogénesis también tienes que explicar, porque tampoco es el uso que se hace normalmente en biología, que sería, digamos, el de la constitución o el desarrollo de un individuo, o sea, un individuo, digamos, ya hecho, bueno, con muchas comillas lo he cerrado, pero constituido, dejémoslo, constituido. O sea que, en fin, empezamos bien. Y lo de campos de forma igual puede sonar incluso como una cosa esotérica. Eso junto a la portada del libro, ¿no?, que tiene a un Hermes, pues bueno, en realidad tampoco es accidental la cuestión de que en la portada haya un Hermes, porque Simondon habla mucho de la tradición hermética y del hermetismo, o sea que, en fin, aquí no hay nada aquí no hay nada al azar, ¿no? Pero bueno, en fin, otra vez que me desvío del tema. Bueno, esto, el libro es básicamente, en líneas, digamos, muy amplias, un trabajo de historia de la filosofía, y es un trabajo de historia de la filosofía desde, digamos, una concepción muy afín a la de Simondon, o sea, sería, digamos, una concepción que requeriría también ponerse en una mentalidad técnica, que trata, digamos, de alguna manera de hacer una especie de, o presentar una especie de diagrama de montaje o de vista explosionada, ¿no?, de su pensamiento. Y bueno, dado que antes de meterme, digamos, en temas de lo que sería el contenido del libro, como podemos dar por supuesto que si no algunos de vosotros, la gente que esté viendo esto, pues no conocerá para nada al autor, bueno, igual lo pertinente sería preguntarse, ¿no?, a ver quién fue Simondon, ¿no? Y bueno, en fin, hago una especie de presentación, digamos, muy rápida, ¿no?, esquemática. Simondon fue un filósofo, psicólogo, mecanólogo, tecnólogo, en fin, aquí las palabras igual se pueden, ¿cómo es esto? Se puede discutir, ¿no?, cuál sería la palabra más pertinente, ¿no? Pero bueno, tampoco vendría ahora, es como una cosa más de matiz, del siglo pasado, del siglo XX, coetáneo de la generación de Foucault y Deleuze. De hecho, justo este año es el centenario de su nacimiento. Ah, sí, no sabía. Sí, y bueno, hace unos días era también el cumpleaños de Deleuze, y Deleuze tiene un año menos que él. O sea, pensé que tendría menos años, mucho menos. Deleuze. Sí. Claro, porque ha vivido más, supongo, claro. Quiero decir, Deleuze muere en el 89, y claro, Deleuze muere en el 90 y, en fin, fechas que no tengo en mi cabeza. Fechas que no tengo en mi cabeza, pero bueno, en cualquier caso ha vivido más. Pero no, sí son de la misma quinta, con los mismos, o sea, quiero decir, han tenido los mismos profesores, se han formado... Es un caso curioso, teniendo en cuenta, pues, digamos,
las semejanzas que van a tener sus filosofías. En fin. En cualquier caso, bueno, esto, coetáneo de Foucault y Deleuze, fue, digamos, sus influencias más directas fueron Merleau-Ponty y Georges Canguilhem, y bueno, su investigación creo que más o menos se podrá sobreentender, porque eso, quieras o no, pues son los títulos de los libros. Su investigación se centró básicamente en dos grandes problemáticas, que son la individuación por un lado y la técnica por el otro. La cuestión, digamos, de la historia, ¿no? de la publicación de su obra fue, digamos, algo accidentada. El modo de existencia de los objetos técnicos, que es, digamos, pues igual el libro más conocido suyo, se publicó inmediatamente, incluso de forma sorprendentemente inmediatamente. Es decir, él está defendiendo, no lo sé, o sea, en fin, no tengo las fechas, pero él está defendiendo, igual al mes se está publicando el libro. Cosas que bueno, que no son, digamos, editorialmente, temporalmente posibles. Bueno, también por el tema de la ayuda o digamos, el peso que tiene Georges Canguilhem, que es uno de sus directores de tesis. Y bueno, en fin, el caso. Esta se publica inmediatamente y bueno, un poco más tarde se publica como la primera mitad, ¿no? de la individuación a la luz de las nociones de forma e información. O sea, solo durante un tiempo solo se pudo leer realmente la primera mitad y tampoco coincidía no coincidía exactamente con el plan de trabajo. O sea, vamos, hasta hace poco no ha estado la tesis, porque estos dos libros son eran sus tesis doctorales. No han estado, digamos, este segundo libro no ha estado completo hasta hace relativamente poco. Y bueno, esto. Canguilhem en su momento hizo leer el modo de existencia de los objetos técnicos a muchos de los nombres conocidos de la época, pero por ciertas razones no acabó de cuajar. O sea, fue una cosa que no tuvo demasiado impacto, a pesar de, digamos, de ese padrino filosófico, ¿no? Y bueno, salvo, digamos, contadas excepciones. O sea, tenemos una referencia a este libro en El hombre unidimensional de Marcuse y otra en El sistema de los objetos de Baudrillard, pero básicamente ahí se acaba el tema. Y por lo que respecta al segundo libro, La individuación, bueno, la leerá más adelante Deleuze. La reseña es como de, si no recuerdo mal, como de unos 10 años posterior a las tesis. Y bueno, será, pese a todo, una de sus mayores influencias, aunque al final es un poco lo que comentaba Tony, ¿no? No deja de, o sea, vamos, Deleuze reduce a un par de notas al pie en diferencia y repetición y en la lógica del sentido a las aportaciones de Simondon. Pero bueno, Deleuze también es un caso aparte, porque lo que toma de Simondon, que es el campo preindividual, la singularidad, etcétera, lo toma para hacer su historia. O sea, quiero decir que tampoco, ¿cómo es esto? Tampoco se puede decir que sea un seguidor, ¿no? Hace esta cosa del polinizaje, ¿no? Un poco de, como es un seguidor bastardo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, de todas formas, si en relación a esto, si se quiere tener de la muestra un botón, bueno, léete el método de dramatización de Deleuze, que ahí se puede ver muy claro, o sea, al menos después de haber leído la individuación, que digamos, cuánto llega a coger Deleuze de Simondon, la cantidad de cosas que llega a coger, incluso con el tema de la dramatización, que es, en fin,
está en total continuidad con la cuestión del teatro de la individuación. La frase del teatro de la individuación puede tener sentido. Yo no lo he leído ese texto de Deleuze. Pero, claro. Sí, es una conferencia que da en la Sociedad Francesa de Filosofía y es, digamos, anterior, pero por la época de diferencia y repetición. Entonces es como una especie de ensayo de las ideas, ¿no?, que estaba cocinando en aquel momento. Quizá hago un pequeño como aporte aquí en este momento por lo que estás diciendo. Pues yo creo que ahí el libro tiene algo, o sea, como que ahí encuentro un valor del libro y del estudio que has hecho, porque a mí me pasó, o sea, como contrario al acercamiento que tiene Luis ha sido como alguien que trata de desentrañar el pensamiento de Simondon, que lo está tratando de pensar casi como si fuera un objeto técnico al propio pensamiento de Simondon y hacer una, como vos le llamás, la ingeniería inversa al pensamiento de Simondon y a mí me pasó que, y discutís con otras interpretaciones también. Yo cuando empecé a leer Simondon, en Argentina empezaba a leerse y empezaba a publicarse, o sea, como que hubieron unas primeras editoriales argentinas que empezaron a sacar cosas de Simondon, pero en Argentina hay una fuerte tradición deleuziana, fuertísima. Entonces yo como que leí Simondon sin querer leer nada de nadie, o sea, no leí nada de nadie y sobre todo no de Deleuze. Entonces creo que ahí también igual pueden venir, bueno, cosas interesantes, pero me parece interesante hacer esa revisión del pensamiento de Simondon como lo haces como ingeniería inversa, porque muchas de las llegadas a Simondon vienen ya como atravesadísimas por lo que ha retomado Deleuze, que al final ha sido una figura que ha tenido mucha más trascendencia que la que tuvo Simondon. Entonces, bueno, ese ejercicio de no vamos a desentrañar ahí los detalles de su ontogénesis, me parece que tiene valor porque sí, puede llegar como muy contaminada por la lectura deleuziana y ya esa lectura limita. Sé que... No, yo intenté, en ese aspecto en el libro o sea, hablo de Deleuze en algún momento, pero intenté hacer lo contrario a lo que se suele hacer porque es algo muy típico entre intérpretes, sobre todo obviamente de la ala, digamos, más deleuziana, de llevarse, digamos, todo digamos, todas las herramientas o todas las nociones de Deleuze a la lectura de Simondon. Entonces, sí, siempre se está explicando lo que está diciendo Simondon retrotrayéndose a Deleuze. Entonces, claro, eso hace, efectivamente, bueno, en fin, pues con otro autor que no viene al caso, pero bueno, en fin, es uno de los autores que trabajo. Con Schopenhauer pasa en algunas interpretaciones algo parecido con Nietzsche. Y se explican cosas de Schopenhauer ya bajo la luz de Nietzsche. Y claro, yo pienso que, a ver, obviamente eso puede dar lugar a interpretaciones interesantes, pero pienso que si se quiere uno meter realmente en el pensamiento que está trabajando, tiene que intentar, digamos... Bueno, al fin y al cabo no deja de ser una manera de verlo también totalmente deleuziana, es decir, Deleuze cuando habla de la corrección, ¿no?, digamos, de lo de las filosofías, o sea, como de olvidarse del tema de, en sus propios términos, una filosofía va a ser siempre correcta, ¿no? Por tanto, uno debe ponerse en sus propios términos a pensarlo. Pues un poco la idea con el Deleuze, o sea, con las cuestiones de Deleuze que aparecen en el libro, va un poco en esa dirección. O sea, quería que hubiese cuanto menos Deleuze posible. Entonces, bueno, básicamente, pues lo que he comentado. Si uno quiere tener un poco de muestra, pues que mire, que lea el método de dramatización. Así a modo de titular, lo que pasaría con la obra, ¿no?, con el pensamiento de Simondon, es que Simondon sería, pues, básicamente ignorado hasta su muerte. No sería hasta su muerte que empezarían, digamos, a ver comentaristas, bueno, interpretaciones, sobre todo, como digo, comentaristas. A partir del 89 es cuando empezarían, pues, los primeros trabajos sobre él en Francia. Las traducciones al español no empezarían a llegar hasta bien entrados los 2000, en parte por
por lo que comentaba Alejandra, por el interés que tenían los delesianos argentinos en el autor, casi que bueno, para pensar aquello de ¿cómo es esto? De la tendencia editorial de sacar textos o de ir a buscar textos cuando se te están acabando, aunque bueno, de Deleuze todavía aún quedaba por publicar, porque se han seguido publicando bastantes cosas en Cactus, pero bueno, pues cursos sí, y demás. Sí, pero bueno, una curiosidad que nació ahí, sí. Y bueno, desde ahí pues sobre todo se ha hecho mucho trabajo de recepción y crítica en América Latina, donde se ha hecho más trabajo con Simondon. Hay muchísimas monografías, ¿no? Libros colectivos sobre Simondon. Pero bueno, con todo, a este lado del charco, pues poca cosa. Poca cosa. Y de hecho, sé del caso de algunas tesis que se están haciendo, bueno, la tuya y la mía, pero quiero decir, otras tesis que se están haciendo, que una se hizo en la Universidad de Santiago de Compostela, y hay por lo menos otras dos en la Universidad de Granada que se están haciendo sobre Simondon, o sea que vamos, ahora mismo sí que se está poniendo gente a trabajar a esto aquí en España, pero bueno, entonces cuando nosotros estábamos haciendo la tesis, bueno, prácticamente no había nada, ¿no? Y bueno, en parte pues el libro tiene el mérito de ser el primero de Simondon a este lado del charco. No el primer libro de Simondon en español, porque el primer libro de Simondon en español es la tesis de Jorge William Montoya, que fue la primera tesis que se hizo en español sobre el autor. La primera tesis que se hizo en España era de Miguel Penas, también era de mi misma universidad, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, a mi juicio, mi libro tiene, digamos, la particularidad, ¿no? de ser que igual el primero que más se sale de, digamos, la cuestión del comentario y entra más a plantear una interpretación unitaria del pensamiento de Simondon. Que me disculpe Barthelemy, porque obviamente su obra tiene también la intención de, o sea, digamos, su comentario tiene también la intención de dar, bueno, aquello que comenta, ¿no? De la exégesis polémica, pero me parece que no acaba siendo, sigue siendo todavía una lectura de pensador bicéfalo, que es un poco, digamos, de lo que quiero o de lo que he querido huir con el libro. Pero bueno, ya cuando lo leáis, pues ya dais por buena o no dais por buena esta afirmación, ¿no? Y bueno, aquí entra, digamos, la parte de comentario casi honesto, ¿no? El libro es breve, pero es denso. O sea, es decir, no es una introducción al autor, no hace esta cosa, digamos, tan socorrida y que a veces va bien, de triturar al autor en algo más digerible, sino que, bueno, en fin, es un desarrollo que presupone que al menos alguien haya leído algo, no necesariamente que haya leído todo, pero si no, obviamente todas estas cuestiones le van a resultar, o sea, al lector le van a resultar ajenas, ¿no? No es tampoco un libro que esté construido, o sea, que esté escrito como una invitación al autor, aunque desde aquí ya digo que efectivamente es mucho mejor, o sea, si uno tiene que encararse, bueno, en mi opinión es mucho mejor leer directamente al autor. Se suele decir que Simondon es un autor difícil, y bueno, se puede decir que lo es, pero no creo que sea tanto por la claridad. O sea, efectivamente es un autor al que se le ha de dedicar tiempo porque, bueno, como estábamos comentando antes, es una especie, digamos, de polimata que domina muchísimos campos, pues desde la cuestión de la física, la cristalografía, la termodinámica, la cuestión, digamos, de la electrónica digital con los moduladores, en fin, muchos campos. Es decir, es uno de estos autores con intención sistemática, pero también
con una visión del pensamiento que implica pensar siempre, digamos, de forma analógica con algo, o sea, con algo que puede ser con algo que él llama un paradigma, ¿no? Paradigma, pero además que no tiene, digamos, la connotación que suele tener, ¿no? Como de cosmovisión o visión del mundo, ¿no? Que es como la idea esta así más kuhniana, sino que es efectivamente, pues, un poco la visión, se podría decir casi más tradicional, en el sentido de paradigma como modelo. Entonces, un paradigma podría ser, pues yo qué sé, un paradigma puede ser un objeto, puede ser directamente una operación, pero incluso podría ser un individuo, podría ser, o sea, creo que se puede hacer incluso una lectura así en clave de, esto obviamente no lo ha escrito, no ha llegado a escribirlo Simondon, sí, pero hay en clave. objetos técnicos que él utiliza un montón a veces para explicar, ¿no? Sí, siempre recurren. Como motores, ¿no? Tipos de motor, o sea, como cada cosa, o sea, de sus ejemplos sirve para entender algo que no es solo específicamente técnico, ¿no? Está siempre tirando líneas desde ahí, trabajando desde esos, bueno, de esos paradigmas, porque es un pensamiento concreto, a pesar de ser complejo, es un pensamiento muy concreto, ¿no? Anclado en cómo opera la realidad. En ese sentido yo creo que Simondon es verdad que es un pensador difícil. Yo recuerdo que tuve un montón de angustias al leer Simondon. Un montón de relecturas y esto no lo entiendo, pero como que había estas pequeñas cositas que a veces te iba tirando que eran como unas cosas que disparaban, algo que tú intuías que estaba muy bien pero que no terminabas de saberlo, y no fue hasta que entré a la individuación que entendí que como que hay algo en la lectura de Simondon que a veces se destraba, que es un movimiento de pensamiento, yo creo, ¿no? Como tú lo defines como el modulador, ¿no? Como en ese paradigma. El esquema modulador, sí. Tú lo llevas a esta idea que él utiliza, ¿no? Del modulador como paradigmático, pero hay esa especie de movimiento en el que consiste la individuación, ya una vez que lo captas, es como que esté hablando de religión, de ética, de técnica o de psique, que el movimiento es el mismo. Y es como... O sea, es verdad que es complejo, pero es como hay que darle ese tiempo, ¿no? Para llegar ahí a ese movimiento. En ese aspecto se nota mucho, digamos, lo que sería aun con efectivamente las críticas que hace, bueno, comentábamos antes, ¿no? Aun con las críticas que Simondon le va a hacer a Bergson por la cuestión, digamos, del operacionalismo, que no viene al caso ahora, se nota muchísimo la continuidad que tiene con su pensamiento, precisamente en este aspecto, digamos, de la analogía o del paradigmatismo, porque hay, digamos, esa continuidad vital también del pensamiento. Sí. Pero bueno, aún con todo, siempre en relación a la técnica, porque no hace aquello de... digamos, no hace aquellas separaciones, ¿no? Que son tan, digamos, manidas, ¿no? Entre natural y artificial, entonces siempre se está cruzando con los objetos técnicos para pensar la realidad. Pero bueno, casi a modo de... casi a modo de resumen, por decirlo de alguna manera, yo, bueno, en fin, diría que Simondon, aparte, quiero decir, un poco aparte del libro, es un autor que puede ser digamos, actual o de rabiosa actualidad, tanto por un lado por la cuestión que viene de la individuación, que es el hecho de que bueno, en fin, Miguel Penas, que nombraba antes, ha recogido un poco bajo las 3 rúbricas de filosofía del proceso, ontología relacional y realismo metafísico, que pues en muchos aspectos pues anticipa Nancis, Malabús, Marcus Gabrieles o el realismo especulativo, sin tener, o sea, quiero decir, sin tener ningún tipo de coincidencias, pero me refiero al tipo, digamos, de afán, vuelta a la metafísica o vuelta, digamos, a la cuestión del realismo, que estaría mucho después y que uno puede ir, digamos,
a recoger, ¿no? de Simondon, pero también sería un autor incluso de más rabiosa actualidad por la cuestión de la concepción de la tecnología, porque al fin y al cabo, bueno, en esto ahora con toda esta serie de desarrollos que tenemos ahora con la burbuja especulativa de la inteligencia artificial, se ve muy claro, ¿no? El tema el hype tecno-optimista, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que es el hecho, ¿no? O sea, tienes a gente que está, digamos, como situada desde cierta, no sé, fascinación o idolatría futurista, enfrentada a ciertas concepciones que igual eran más presentes en la época en la que Simondon estaba escribiendo eso, que son, digamos, tecnófogas o nostálgicas. Creo que en algunos momentos Simondon usa el término misoneísta, o sea, vamos, de odio a lo nuevo, ¿no? Entonces, es algo que sirve para, digamos, o sea, es una concepción de la tecnología, digamos, favorable en cierto sentido a la tecnología, pero sin dejar de ser crítica de la tecnología. Obviamente, Simondon escribe en un momento en el que igual no puede ser tan, ¿cómo decirlo?, pesimista como ahora. Estoy pensando en Stigler, que por ejemplo Stigler, su vertiente crítica es mucho más pronunciada que, digamos, su vertiente, no sé cómo llamarlo, sería esperanzada, por decirlo de alguna manera. O sea, Simondon tenía ciertas esperanzas puestas en, digamos, en los nuevos, digamos, en el nuevo pensamiento, en la nueva, digamos, morfología de la información que habría la cibernética. Y, digamos, el planteamiento en ese aspecto, el planteamiento de Stigler no sería, pues, mucho más a Stigler, más pesimista. Yo creo que Stigler lo intentó, cuando estaba en Arts Industriales, intentó como crear ahí una comunidad, más que en los escritos, una comunidad de prácticas que pudiera ir por ese lado, pero no lo logró. Estuvo trabajando con el Estado francés, ¿no? Claro, todo el tema de pero bueno, mira, igual lo que voy a hacer es voy a intervenir así, ¿te parece? Está bien. O no esperaba que tú termines, porque ahí creo que hay algo que... O sea, que a mí era lo primero que había apuntado para comentar del libro, es esta lectura de Stigler, como que Luis va a partir de... O sea, el libro parte de esta cosa de que algo que no ha sido pensado es la unidad del pensamiento de Simondon. La unión, ¿no? El lazo que une estas dos tesis... de la individuación y del modo de existencia de los objetos técnicos. Generalmente todo el mundo empieza por el modo de existencia de los objetos técnicos y yo creo que es un gran error. De hecho, cuando alguien me pregunta qué leer de Simondon, y ahí tengo el claro ejemplo que está Dani, siempre digo la individuación. Pero bueno, ¿por qué? Porque creo que da la clave de la individuación, es la clave de cómo opera la ontogenética y en términos dinámicos eso lo puedes aplicar luego al modo de existencia. Pero lo que tú dices también es este reproche que le hace, o sea, ya no solo lo que no ha sido pensado, que es esa unidad, sino el reproche que le hace Stigler a Simondon de esa falta, de él mismo no haber pensado esa unidad. Y yo ahí no sé si estoy del todo de acuerdo. Yo debo decir, soy una pensadora un poco más floja a nivel de referencias y segundas lecturas. O sea, yo leí Simondon y quise leer Simondon y leí Stigler y leí la técnica del tiempo y tampoco me he leído barbaridades de Stigler. Pero yo creo que Stigler no le reprocha una falta de unidad a Simondon en términos ontológicos. O sea, la ontogénesis es su modelo, ¿no? Pero ontológicos, de cómo piensa el ser, sino le reprocha una falta de reflexión histórica. Que yo creo que ahí eso tiene algo de sentido, el señalamiento que hace Stigler en relación a esta dimensión más histórica. El pensamiento de Simondon es un pensamiento ontológico, ontogenético, que va a explicar dinámicamente al ser y cómo opera o cómo se desenvuelve o cómo se despliega o cómo se desfasa, todos esos términos que utiliza, cómo se desdobla el ser y va adquiriendo diferentes fases en su devenir, pero no son pensados en términos históricos.
Y Stigler, creo que el aporte que le da a la lectura de Simondon tiene que ver con cómo opera esto por su bagaje más marxista en las condiciones materiales, sociotécnicas, socioeconómicas, desde la política económica, ¿no? Cómo se desarrollan estas individuaciones sobre la base histórica y la base material en la cual están individuándose estas cosas, ¿no? Y desde esa lectura de cómo opera el capitalismo hoy, es que su visión es bastante pesimista de ese mundo. Pero creo que eso no lo sé, y eso era una cosa que quería poner sobre la mesa pero igual comentarlo contigo y ver qué es lo que tú has visto del señalamiento de Stigler. Porque yo creo que Stigler no se está refiriendo a la parte puramente ontológica de las tesis, sino a la dimensión histórica, de cómo las aterriza en esas condiciones más concretas, socioeconómicas, en las cuales esas individuaciones tienen lugar hoy en día bajo estas condiciones. Es algo que Simondon no hubiera podido pensar directamente por el tiempo en el que vivió. O sea, no... Yo creo que, en ese aspecto, claro, en fin, un poco por aterrizarlo con la cuestión del libro, en la reescritura yo planteé, he replanteado el libro como una especie de respuesta a la crítica que Stigler hace a la teoría de la información de Simondon. Ese aspecto, antes voy a contestar, digamos, a lo que has planteado. En ese aspecto pienso que digamos, la crítica que hace Stigler no es demasiado acertada. Con la cuestión del pesimismo, digamos, más que el pesimismo de Simondon, claro, efectivamente Simondon no es suficiente para lo que va a hacer Stigler, porque Stigler también organiza la historia desde un punto de vista de, ¿cómo decirlo?, como los dispositivos de la memoria. Entonces está armado de una manera que sería incluso pues un planteamiento meta a lo que hace Simondon. Es decir, Simondon hace una historia en el modo de existencia de los objetos técnicos, digamos, una historia de desarrollo más o menos esquemática, pero sobre la que de alguna manera tendría que ser, digamos, complementaria a la lectura que hace Stigler, porque es mucho más amplia, aparte de la cuestión, digamos, de la paleontología, ¿no? De cómo decirlo, la exteriorización del gesto. O sea, ese aspecto la verdad es que yo no me meto con... Es decir, que no me meto con Stigler porque también, quiero decir, sigo a Stigler en ese aspecto. Pero sí que es cierto que Stigler hace un poco, en fin, lo digo yo con Simondon, pero quien sea que sea experto en Heidegger también te dirá exactamente lo mismo, quien sea que sea experto en Derrida también te dirá exactamente lo mismo. O sea, es decir, Stigler no es Deleuze en el sentido de, en fin, de, ¿cómo decirlo? De la poca vergüenza que tiene, pero efectivamente sí que, yo qué sé, la cuestión de la transindividuación, cómo arregla, digamos, los conceptos, los arregla precisamente para su tipo de filosofía, y en ese aspecto es una interpretación que no tiene la corrección de un comentarista, porque no se ha metido lo suficiente. Pongamos en el caso de la teoría de la información, él viene a plantear que, que yo que sé, que Simondon no conoce, digamos, los trabajos de Schrödinger sobre la vida, ¿no?, la negentropía y demás. Y es como... realmente sí. Lo que pasa es que, claro, el tipo de lectura que va a hacer, o el tipo de hecho es eso, no deja de ser una recepción crítica de la teoría de la información. Es una teoría intensiva de información, una teoría probabilística. O sea, al final, claro, Stigler acaba como sumando ambas cosas. Claro, la técnica y el tiempo no llega a tratar esas cuestiones, pero en la sociedad automática sí que retoma, digamos, una crítica a estas cuestiones, ¿no?, de Simondon, y viene a decir que la concretización algorítmica, ¿no?, del pensamiento de Simondon pues lleva a una automatización de todo aspecto de la vida. Y es, claro, tú piensas, joder, si es justo contra esa noción
de información que está pensando Simondon. O sea, no me parece que sea una... no me parece que sea una lectura ajustada. Luego, efectivamente, tiene otras lecturas muy buenas de Simondon. Pero en este punto en específico, me parece que, porque él mismo también quiere plantear una teoría de información propia, con todo esto de lo improbable y demás, porque, claro, en ese aspecto, Stigler es un pensador curioso, porque quiere ser un pensador positivo, en la línea de Deleuze, Simondon y demás, pero tiene la tradición, digamos, derridiana, que le empuja a tener todo, digamos, toda la cuestión de la negatividad, y plantea, digamos, el tema de la información también desde esos... Bueno, ahí diría, o sea, yo es que es verdad que no le he entrado al libro este de, ¿cómo se llama? La automatización algorítmica. La sociedad automática. Bueno, es uno de los últimos libros. Yo este no lo he leído, pero... Bueno, pero entiendo que, es decir, reducir, que el hecho de que todo pueda ser automatizado sería algo contrario a las tesis de Simondon. No, claro. Hay algo que no puede sí, eso ya sería eso ya sería, entiendo que ahí ya sería una distancia, porque en Simondon, o sea, incluso en la individuación hay algo que no se agota, que es lo preindividual, ¿no? Entonces, hay algo que nunca podría ser captado por la automatización. En ese sentido, Simondon da mucho más que pensar en términos de cómo ese devenir puede ser creativo, puede ser alternativo, ¿no? A las formas de automatización. A mí me gusta también porque es un autor que no tiene para nada miedo a la automatización, y eso me parece bastante, o sea, como que bien. Pero bueno, o sea, lo que hice, claro, ese libro yo no lo he leído, entonces ahí eso diría que es así. Pero lo que yo sí veía es que hay una parte del pensar histórico que en Simondon no está. Que ahí creo que está bien señalado por parte de Stigler, ¿eh? Hasta donde llega ahí en la técnica. Digo, la cuestión, digamos, bueno, la cuestión de los dispositivos de la memoria, que al final es la cuestión farmacológica, está, digamos, sería implícita, podría decir que sería implícita a un enfoque de digamos, a una investigación, ¿no?, de la individuación, pero obviamente son cosas que se han de explicitar porque dan una perspectiva, digamos, más materialista, que es al final, pues, lo que acaba aportando, de más Stigler, ¿no?, con la cuestión, digamos, de, pues eso, o sea, cosas que obviamente él no podía, o sea, que Simondon no podía ver en relación a, ¿cómo explicarlo?, a la cuestión, digamos, de la proletarización, que obviamente pues él no veía porque no estaba pensando, digamos, como en el movimiento, digamos, de exteriorización de los gestos o de exteriorización del saber, que eso sí lo piensa Stigler. Claro, como está pensando eso, está pensando en la expropiación, la expropiación de los saberes. Claro, en ese aspecto, la historia, la esquematización que hace Simondon va a ser mucho más positiva en el sentido más optimista, que no es una palabra con la que esté demasiado contento, pero sí, claro, más optimista. Bueno. Nos queda tiempo para seguir comentando cosas. ¿Cómo estamos de tiempo? No tengo ni idea. Son las -10, no sé hasta cuándo pensamos. Pues no sé. Tú dirás. Sí. Vale. Sí, tenéis tiempo, sí. Bueno, yo eso, entonces como bueno, ir a quizás algunas ideas que me han ido surgiendo del libro, como les digo, mi acercamiento a Simondon creo que es diferente porque yo no tengo un acercamiento tan técnico a Simondon, de hecho un acercamiento como muy más intuitivo, y traté de aposta no leer nada alrededor de él para ver qué podía ir sacando yo, y yo trabajo y he trabajado Simondon cuando arranqué desde la estética. Entonces a mí, bueno, también me pareció interesante esto que tú decías de la unidad de Simondon en Stigler, diría esto que te quería comentar y que ya acabamos de comentar,
Pero por otro lado sí que veo que es muy acertado el pensar esto de la centralidad que tiene la unidad del pensamiento de Simondon, porque justamente se tiende a hacer de Simondon un pensador exclusivamente de la técnica. Y Simondon es verdad que trabaja un montón sobre la técnica, sí. Pero a Simondon no le interesa la técnica por la técnica en sí, sino que a Simondon le interesa la técnica por cómo se relaciona la técnica como, con el modo de existencia del ser humano, ¿no? y con los distintos modos de existencia. No le interesa la técnica en sí para quedarse ahí. Creo que la lectura que se ha hecho de Simondon tiende a quedarse exclusivamente en lo técnico porque hacen falta filósofos técnicos. Sí, la filosofía urgencia, de la técnica es como, la urgencia del tiempo. Un rubro súper, ¿no? Como que ha dado mucha proliferación de cosas. Simondon es como, hay alguien, un reducto que ha escrito sobre técnica y se lo reduce a eso. Y creo que bueno, como digo, de lo que me pareció así positivo entonces del libro, para mí tiene que ver con esto, que reducir Simondon a que es un pensador de la técnica únicamente es empobrecerlo, porque creo que su riqueza está en algo que tú vas a trabajar de manera como muy en detalle. La riqueza está en la visión ontogenética que trae él, en una visión que es por primera vez dinámica, no reduccionista, que bueno, en términos como de una autora que tampoco soy fan, pero de Donna Haraway, como quedarse con el problema, esto de yo puedo sostener algo, la individuación se sostiene como un movimiento, como algo relacional, como algo que convoca a un individuo y a un medio asociado, y lo que sucede es la realidad que hay entre ambos términos, ¿no? Y nunca termina de estar acabado eso, pero sí que da lugar a diferentes fases que él puede describir o estructurar. Y eso lo vamos a ver en lo que tú dices, ¿no? Tú dices, al final si está hablando de esto, de un motor, o si está hablando de una antena, o si está hablando de la individuación psíquica, o está hablando de la individuación colectiva, ese mismo movimiento ontogenético, ese mismo movimiento relacional, que él le llama, ¿no? La transducción. Lo describe como transducción, que a mí me parece un término bellísimo cuando me crucé con él, porque no lo conocía y era como un intercambio de energía, pero que en ese intercambio de energía hay reestructuraciones, ¿no? El medio se reestructura con el individuo y el individuo también con el medio. Todo eso es parte de la individuación, y es así que él va a llegar, ¿no? a la técnica. Y yo creo que ahí está, justamente en esta idea de transducción, que es como un intercambio de un tipo de energía en otro tipo de energía. Ahí está lo que tú vas a llamar los campos de forma, ¿no? O sea, yo ahí también otra pregunta, otra cosa que me surgía cuando te leía es, la transducción es aquello que permite que un elemento esté diferenciado, pero a la vez conectado con su entorno, ¿no? Y que en ese modo de existencia se pueda diferenciar sosteniendo una resonancia interna, es decir, cualquier cosa que del entorno llega puede reestructurarme, pero no me disuelve, ¿no? No me desindividúa, y mi intervención en el entorno no lo disuelve como entorno, que el entorno no es cualquier cosa externa, ¿no? Es solo esa proporcionalidad que hay entre un individuo, ¿no? Un modo de existencia y las condiciones para que esa existencia sea posible, ¿no? Es algo que se le llama transducción, bueno, ¿no? O la relación entre el individuo y medio asociado, y tú le has llamado los campos de forma. Y aquí a mí se me hacía, digo, ¿por qué llamarle campos de forma y no llamarle información? ¿O por qué llamarle campos de forma y no hablar de transducción o de individuación, que es como ya lo hace Simondon? Pero ahí, claro, tú das algunas pistas en momentos del libro en los cuales prestas mucha atención a cómo Simondon va tejiendo, no fortuitamente, la herencia que tiene, o el conocimiento que tiene, y cómo va heredando o metiendo cosas de la termodinámica, cuestiones de la física cuántica, ¿no? Cuestiones de la embriología, que ahí un poco que te odié. Ahí en la embriología fue como, madre mía, ahí no entendí. Pero de la física cuántica y de la termodinámica me pareció interesante, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí destrabó mi lectura de Simondon fue cuando empecé a entender un aspecto que él utiliza como paradigmático, que es la solución sobresaturada.
que viene más de la Sí, cristalografía. sí, y bueno, y la termodinámica también opera ahí. Y yo no, o sea, yo tuve que recurrir con mi hermano, por ejemplo, una persona que vive en un mundo aparte al mío, porque es ingeniero, pero nada que ver. Y yo fue el único momento en el que recurrí a mi hermano y le llamaba para que me explicara en qué consistía eso. Y hasta que entendí cómo funcionaba eso, y ahí sentí que se me destrabó la idea de la transducción, ¿no? De esta cosa que porque para Simondon, a ver, también hay una cosa, para Simondon todo el mundo habla de individuación, ¿no? Y de proliferación de fase y de desfasaje y de desdoblamiento. Para Simondon esos desdoblamientos no son nada espontáneos, no son nada proliferantes, ni no son o sea, no son una visión deleuziana en la que la vida prolifera y espontáneamente da cosas. Para Simondon eso es el resultado de una fuerza, de una tensión que se hace tan grande entre órdenes de magnitud que son tan diferentes, que cuando ya no se pueden sostener esa tensión, se abren canales y vías de comunicación y eso da lugar a esta individuación, que es el individuo y el medio asociado, ¿no? Entonces a mí me sirvió tanto por ahí cosas de termodinámica que tampoco termino de entender, pero para entender esa transducción que yo me preguntaba, que quizás estaría bien, digo, no, saber por qué elegiste lo de campos de forma. Campos es un territorio muy cercano, ¿no? a la física cuántica. Tú tienes reparos también con la lectura que se ha hecho exclusivamente desde la termodinámica, quizás explicar sin entrar, digamos, en detalles que nos sobrepasen a todas, pero ¿por qué decir campos de forma? ¿O cuál es la razón de decir campos de forma? O sea, ¿por qué no lo dice a eso información? En términos simondonianos, bueno, que también puede dar lugar a equívocos y quizás es por eso no, transducción. Efectivamente se puede tomar, porque yo hago distinción entre información, ¿no? Con información, sí, y información. Claro, que sería la simondoniana el guión, ¿no? Entonces, el guión refiere al proceso, pero sin el guión refiere a la relación. Entonces, relación, información y campo de forma son sinónimos. El tema es que el campo de forma te permite explicitar cuestiones de su ontología relacional, te permite sustantivar precisamente la relación, y todo esto viene porque, como no puede ser de otra manera con Simondon, yo tomo más que el paradigma de la cristalización, me parece que el paradigma elemental en Simondon es el modulador. Entonces, en el modulador, las fases tienen un sentido distinto que puede tener, pongamos, en la termodinámica, con toda la cuestión de los potenciales y demás. Entonces, de alguna manera, es eso, el término de campos de forma viene a dar, digamos, algún tipo de no sé decir, de consistencia, o de que se pueda hablar precisamente de cómo se dan esas relaciones. Es decir, hay algunos puntos del libro en los que se viene a explicar esto. En la individuación lo que se da es una comparación de formas como determinadas dimensiones. Entonces, claro, son campos de forma, pero no es la idea, digamos, de que el campo es la forma, sino que se están, digamos, entrelazando. O sea, se están, pongamos, cancelando o amplificando, digamos, toda la suerte, ¿no? de términos que se pueden usar siguiendo la analogía de lo que sería el campo, que en este caso pues sería el campo electromagnético, en el modulador, ¿no? O sea, es más para darle, de alguna manera, cuerpo a una noción en la que no se podría, digamos, penetrar más solo con el término información. De alguna manera es eso, intentar llevarlo más allá usando también su propio paradigma. Sustantivar el intercambio, ¿no? Que ese espacio de intercambio que de dicho de... Sí, que se puede hablar de la relación de alguna manera. Sí. De hecho, ahí también quería, a partir de ahí, una de las cosas que me llamó la atención del libro es que hablabas de la falta de presente. Entonces, quizás ahí lo estoy hilando un pelín con mi interpretación de Simondon o con lo que yo he trabajado de Simondon.
para mí esta idea de la relación está transductiva, como que está muy bien tener este concepto para poder decirlo. El campo de forma solo existe en la medida en la que hay un modo de existencia que es proporcional, ¿no? Un individuo que es proporcionalmente, que intercambia información de modo proporcional o compatible con su escala de existencia con un medio asociado que tiene un intercambio proporcional a esa escala de existencia. Eso no significa que se mantenga siempre igual, pero necesita que haya cierta compatibilidad o hay un aspecto de escala en la proporción. El campo de forma tiene que ser un campo compatible entre individuo y medio asociado, ¿no? Y hay algo ahí de relación de escalas. No pueden haber escalas que sobrepasen o que pisoteen por un lado o por el otro, tanto el individuo al medio como el medio al individuo, ¿no? Si no caemos en dinámicas disociativas, desindividuantes, sí, ¿no? Y entonces yo pensaba en esto de él mencionas varias veces el hecho de lees la actualidad y nuestro presente como una falta de presente. Y ahí quizás también por poner ver si tenemos ese punto en común, se relaciona con esta idea, bueno, al menos en mi lectura, o como yo tomé a Simondon para hablar de cosas de hoy en día de la tecnología, tiene que ver con esta idea de que el intercambio que estamos teniendo en términos de información, que no es información a la simondoniana, ¿vale? Pero por ponerlo en términos entendibles, está adquiriendo unas escalas, es desproporcionado, ¿no? Las capacidades digestivas de la comunicación o de la información que tenemos en entornos digitales es tan grande que se da un intercambio desproporcionado, ¿no? Ahí la información ya no sería información a lo simondoniano, creo que sería violencia, ¿no? La violencia en términos de intercambio desproporcional, de intercambio desigual, de intercambio que no opera de forma compatible con las escalas de la individuación psíquica o colectiva, ¿no? Con las formas de reestructurarnos a nivel social para poder compatibilizar nuestras escalas con esas escalas de intercambios, ¿no? y de información que operan en lo digital. Y entonces eso era una cosa que te quería preguntar: ¿cómo lees esta falta de presente? Yo la leía así, ¿no? Como esta idea en la que el campo de forma no hay posibilidad de construir campo de forma ahí, ¿no? A pesar de que vivamos en una sociedad de la información, es un momento en la que la información es nula, porque no está dando lugar a ningún proceso de individuación ni reforzando ninguna individuación, sino más bien desindividuando, ¿no? Ahí operando de manera como violenta en términos de escalas o desproporcionada, esa falta de presente. ¿Dirías que el campo de forma es hoy lo que brilla por su ausencia? Cuando hablas de del presente, ¿es una falta de presente? ¿O cómo lo definirías, ¿no? En parte yo diría, ya no solo el propio hecho de si falta, digamos, el pensar esta información, ¿no?, como proceso, sino el hecho de que efectivamente, digamos, las tecnologías de la memoria, esto aquí pues coincidiríamos, es en este final, digamos, del libro viene a ser, digamos, algo que da una nota claramente stigleriana, convive con muchísimos procesos de desindividuación, o sea, con muchísimas tecnologías de la memoria que de alguna manera vienen a licuar esas informaciones como proceso. Que es como, o sea, no sé, la idea está, digamos, de un poco lo que está pasando por ejemplo, con las inteligencias artificiales generativas, ¿no?, que de alguna manera aglomeran en datos y funciones lo que sería propiamente el proceso, ¿no?, el proceso de información del artista, digamos, esa relación entre individuo y medio asociado que se daría en la práctica artística. Es decir, se acaba expoliando y convirtiendo eso en datos. Entonces, claro, ahí se podrían de hecho señalar muchísimas tendencias. Yo pensaba, por un lado, la cuestión de que en Simondon es muy importante la reparación,
La reparación debería ser una operación, digamos, rectora en nuestra invención de la tecnología, pero bueno, hoy en día pues vemos que brilla en general por su ausencia. O sea, pensemos en algo tan sencillo como los precintos, ¿no?, que se suele poner a los equipos con los que se intenta repararlos o manipularlos, pierdes la garantía. O sea, realmente ya no es que no reparemos nuestros, digamos, dispositivos o equipos porque sea mucho más cómodo y barato no hacerlo, sí, sino que los propios fabricantes ya tienen, digamos, la idea de impedir que se haga eso. O incluso, si se ha de reparar, que sea en las propias tiendas de, en fin, con esa mentalidad un poco de... Estamos hablando del Mac, ¿no? Sí, bueno, en fin, se le puede poner nombres. Pero sí, efectivamente. Es paradigmático Apple de esta. O en general todo el tema, digamos, del rentismo, ¿no?, con otras tecnologías digitales, como es el caso, digamos, de los videojuegos los videojuegos como servicio, o bueno, en general todos los softwares de suscripción tipo, en fin, la suite de Adobe, bueno, ya no se llama suite, pero bueno, el Creative Cloud de Adobe, ¿no?, que es aquello de que tienes que seguir pagando. O sea, se expresan en diferentes, digamos, formas de no relación o de irrelación o no sé, o de disrupción de la relación con diferentes dispositivos. Yo pensaba, por ejemplo, también en tipo las impresoras de tinta. Sí. Ahora ya que hablábamos de marcas, las impresoras de tinta de HP ahora, tú tienes que pagar una suscripción. Sí. Tú tienes que pagar una suscripción con los cartuchos. Eso ya debería alarmarnos. Pero el propio hecho de que, además de pagar la suscripción de los cartuchos, tu impresora no funcione cuando dejas de pagar los cartuchos, aunque le quede tinta, ya debería de llevarnos las manos a la cabeza. Pero es eso. Digamos que en nuestra contemporaneidad, un poco por el propio repliegue, ¿no?, de lo que sería la economía productiva, una economía más especulativa, se está expresando precisamente en esos procesos como disruptivos de los propios campos que ya hay o los que podría haber. Y bueno, ahora sí que ya son 8:10. Sí, ya nos pasamos muy bien. Gracias. Gracias a ti. Y ahora si queréis, aquí tenéis los libros, supongo que Luis está dispuesto a firmar cuantos haga falta. Muchas gracias a todos. Gracias.